Hoy estamos con el hermano Daniel Nicolás Pastor, predicador bíblico y maestro de Biblia. Quisiéramos hacerle una consulta bíblica sobre un tema de mucha importancia en la vida cristiana, que tiene mucho que ver con la sana escatología bíblica. Se trata del tema de si la Iglesia de Jesucristo deberá pasar por la gran tribulación, como muchos hijos de Roma así lo indican. Hermano Daniel, hay muchos pseudo cristianos que en estos tiempos abrazan la creencia antibíblica que dice que los redimidos deberán pasar por la gran tribulación para ser purificados. Quienes erradamente siguen esta enseñanza a todas luces apóstata argumentan lo siguiente: la Iglesia tendrá que esperar a la venida de Jesucristo para que sea arrebatada, y usan de manera atrevida y torcida el pasaje de la primera epístola a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15, y también usan la segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 1 al 3. Otros argumentan también de manera errada, usando fuera de contexto lo dicho en la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículos del 15 al 31. Dicen estos extraviados, la Iglesia sí pasará la gran tribulación, y hacen toda una sinopsis que dice más o menos así. Versículo 15 dicen, llega el anticristo. Versículo 21 dicen, habrá una gran tribulación, y suponen que la Iglesia será chamuscada en esa gran tribulación. Versículo 29 dicen estos extraviados, que la Iglesia sufrirá toda la ira de Dios. Versículo 30 dicen entonces que Cristo viene en las nubes para encontrar los restos de su Iglesia atribulada. Versículo 31 dicen que enviará a sus ángeles a recoger a los que quedaron de los atribulados miembros de su Iglesia, e Israel ya no está en el asunto, y ya fue bien reemplazado por la atribulada y chamuscada Iglesia. Esto último es una creencia muy parecida a la teoría del reemplazo de los amigos reformados. Hermano Daniel, ¿qué tiene que decirnos al respecto? Hola, ¿qué tal? Buen día o buenas tardes, que Dios les bendiga. Es muy típico este razonamiento, pero qué torpe. Razonar de esta forma, trazar escatología de esta forma, yo lo suelo comparar como si alguien tomara la epístola de Santiago en el capítulo 2. ¿No veis que Abraham fue justificado no solamente por la fe, sino por las obras? Y de hecho las sectas hacen eso. Mormones, testigos de Jehová, católicos romanos, trazan soteriología, trazan la justificación en base a ese pasaje. Claro, pero ese pasaje es una parte, es una pieza del rompecabezas. Pero no se puede entender la justificación sin leer Romanos. Cuando uno lee Romanos, se da cuenta perfectamente que de lo que está hablando Santiago no es de la naturaleza de la justificación, sino de los frutos. Hay un pasaje hermenéutico, un principio, y es el siguiente, que esta gente se lo saltea, lo ignora olímpicamente. La interpretación de todo pasaje que pareciera contradecir una verdad claramente revelada en la Escritura, dicha interpretación debe someterse a la verdad claramente revelada y no a la inversa. Repito, la interpretación de todo pasaje que pareciera contradecir una verdad claramente revelada, dicha interpretación debe someterse a la verdad claramente revelada y no a la inversa. No es que la verdad claramente revelada, ¿qué hacen los herejes? Someten la interpretación de la verdad claramente revelada a ese pasaje que está por ahí y que pareciera contradecirla. Eso es lo que hacen los arrianos, los testigos de Jehová. Toman San Juan capítulo 14, el Padre es mayor que yo, y someten toda la clara revelación que Cristo es Dios, someten eso a ese pasaje. Acá Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Quiere decir que Jesús
es una criatura, es una criatura. No, Jesús es indispensable para la salvación, pero niegan su divinidad. En fin, esto es muy ilustrativo considerar esto, porque la verdad claramente revelada en lo escatológico, en el plan profético para la iglesia, está en Apocalipsis. No busquen en las epístolas, eso es una premisa. No busquen el mapa escatológico en las epístolas. Lo tienen que buscar en el libro por excelencia, la revelación de Jesús, la revelación, acotamos, especial de Jesucristo para su iglesia. En el libro de Apocalipsis, así comienza el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que hace el Señor? Lo primero que, después de manifestarse a Juan, le dice: escribe las cosas que has visto. Escribe las cosas que son. Apocalipsis 1:19. Y las que han de ser después de estas. Ya está. Le dio un bosquejo magistral de todo el plan escatológico. Toda interpretación de los evangelios, de las epístolas, todo se debe someter al libro escatológico por excelencia y no a la inversa. No a la inversa. Las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser. Pero no basta con eso, sino que el Señor en Apocalipsis capítulo 3 le dice al remanente, a la iglesia de Filadelfia: yo te libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero eso es una palabra que Dios le dio a Filadelfia. Sí. Y decime, ¿y qué evento en esa época hubo que afectó al mundo entero? ¿Qué evento? ¿De qué me estás hablando? El único evento va a ser cuando la ira de Dios se derrame. Pero además de eso, en el capítulo 4, el Señor le muestra a su iglesia que ya no hay trono de gracia, ahora hay un trono de juicio. En Apocalipsis capítulo 4, del cual ya no está el sumo sacerdote, ahora hay truenos y relámpagos. Entonces, lo que quieran interpretar, la interpretación de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, debe someterse al mapa escatológico por excelencia revelado en el libro de Apocalipsis, no a la inversa. Pero además el mismo contexto aclara, es aclaratorio, donde dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él sea quitado de en medio. Ahí aclara. Claro, la segunda venida es parte del día del Señor, como así también lo es el rapto, el arrebatamiento. Son distintas partes, distintas etapas del día del Señor, pero entre etapa y etapa, hace una generalización en los primeros versículos del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, pero en el versículo 7 aclara que entre etapa y etapa tiene que suceder algo, que es el rapto. Entonces, esta gente obviamente está demostrando, como acá están diciendo, exponiendo a los hermanos, que no son nacidos de nuevo, hermanos. Hoy se escucha creer cuándo viene Cristo, si antes o después de la tribulación, no te hace salvo. Lo que te hace salvo es una vida cambiada, haber nacido de nuevo. Qué hipócrita que es esa declaración. Sí, claro, lo que te hace salvo es el nuevo nacimiento, claro, y de paso acotamos que para nacer de nuevo solo se puede nacer de nuevo por un acto de la gracia soberana de Dios. Pero quien en este tiempo, en este contexto,
comience a negar el arrebatamiento, teniendo en cuenta que hay personas que lo han predicado durante décadas y ahora repudian la verdad que han predicado, en ellos se está cumpliendo lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4. El Espíritu dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. En este tiempo donde el Espíritu Santo está tratando más que nunca con su iglesia, negar el arrebatamiento pretribulacional tiene un significado especial y tiene que ver con la apostasía del tiempo final. Que Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo para todos. Hermano Daniel, muchísimas gracias por la enseñanza bíblica. Que Dios le bendiga grandemente. Será hasta la próxima disertación bíblica.